Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Vamos a continuar con Génesis. Vamos a ver Génesis 4 y 5, capítulo 4 y 5. Esto se está poniendo muy interesante. Te sugiero que puedas compartir estos videos. El tema de hoy es el Evangelio, el origen del Evangelio. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, 2 y 3, la historia de Adán y de Eva, que son expulsados del jardín del Edén, que se les decretó muerte debido al pecado. Dios, el Padre Celestial, les advirtió que si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, de la luz de la experiencia, iban a morir. Obviamente esa muerte no fue inmediata, esa muerte se iba a dar de manera gradual. Entonces Adán, al ver la situación en la que se encontraba, de que tenía que obedecer al Padre de ahora en adelante, pues él sabía que iba a morir. ¿Sí? Su deseo entonces era perpetuar la especie. Entonces tenía también que obedecer a lo que el Padre Celestial les había mandado, de multiplicar y fructificar. Y nos dice en Génesis 4.1, hay que ver ahí, que Adán empieza a hacer lo que el Padre Celestial le pidió. Conoció Adán a su mujer. Esta palabra conoció, hay que subrayarla. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Esta palabra de conoció se utiliza generalmente en las escrituras para hablar acerca de una relación íntima entre un hombre y una mujer, y de esa relación surge un hijo, como es en el caso de Caín. Hay comentarios, hay un comentario tradicional del cual en alguna ocasión yo hablé, de ese comentario yo realicé algunos videos acerca de que la serpiente había tenido una relación íntima con Eva, ¿sí? De la cual había surgido Caín, pero realmente ya haciendo o conociendo estos estudios nos damos cuenta que no fue así, porque aquí en Génesis 4.1 nos está diciendo: conoció Adán a su mujer Eva. De haber conocido, de haber tenido esta relación íntima, surgió Caín. Entonces pues se echa por tierra ese comentario tradicional que se maneja, ¿no? Entonces el nombre de Caín se viene siendo el verbo lignot o koné, que significa comprar o adquirir. ¿Sí? Eva reconoce que a través de Caín se va a perpetuar la especie una vez que Adán muera. Pero en Génesis 4.2 leemos que surge otro hijo que se llama Abel. Dice: Dios después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de tierra. Aquí nos empieza a decir cuáles son las labores de estos dos hijos. Se nos dice que Abel es pastor de ovejas y Caín es labrador de la tierra. Abel, aquí no nos dice la Biblia qué significado tiene, pero su significado es vano, vacío, ¿sí? Cuando en el libro de Eclesiastés se dice vanidad de vanidades, tiene que ver con la raíz de esta palabra Abel, y quizás tenga que ver con que este muchacho pues duró muy poco tiempo, ¿sí? Pero como te digo, desde el versículo 2 ya nos empiezan a decir el carácter de cada uno de estos dos muchachos, la personalidad que tienen y cuáles eran sus profesiones. Y quiero dar dos ejemplos de dos grandes hombres de fe y de sus profesiones. O sea, de que sus profesiones los acercaron más a una relación con Dios, a una relación más íntima con Dios. Y uno de esos fue Moisés, ¿sí? Que después de renunciar a todo lo que Egipto le daba, riquezas, todo, él decidió ser pastor de ovejas. Otro fue el rey David, que siendo pastor fue cuando él compuso las canciones más hermosas de adoración y de gratitud al Señor. De hecho se le llama el dulce cantor de Israel. Ahora, ¿por qué la profesión de pastor de ovejas promueve una cercanía íntima con el Señor? ¿Por qué? Porque se pasa mucho tiempo contemplando a las ovejas, se pasa mucho tiempo contemplando la creación. Ahí está aparentemente el pastor cuidando a las ovejas sin hacer nada, pero está contemplando a las ovejas y la creación. Y David, por ejemplo, pastoreando a las ovejas, empezó a escribir los salmos, y escribió este salmo tan hermoso que
todos conocemos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Padre moraré por largos días. Este tipo de trabajos o de profesiones en la cual uno no está muy ocupado en hacer algo, nada más estás contemplando, tiene un gran potencial, y ese potencial es acercarte más al Padre, mucho más que cualquier otra profesión como la que eligió Caín. Caín fue labrador de tierra. Acuérdate que el Padre le dijo a Adán: con el sudor de tu frente tienes que producir fruto, y Caín eligió eso. ¿Cuál es el pensamiento común actual de la gente, de las personas exitosas o las personas admiradas? Pues que son personas muy ocupadas. No los ves de repente. A veces veo a muchachos jóvenes hablando con su celular, moviéndose de un lado para otro, hablando de alguna situación de trabajo, pero dándole mucho énfasis a su conversación, subiendo el tono, como para llamar la atención y decir: vean, yo soy una persona muy importante, soy una persona muy ocupada. Y en realidad, pues en los tiempos de Caín, ponerse a labrar la tierra, cosecharla, pues implicaba mucha demanda, o sea, era un trabajo muy pesado. Bueno, y ¿sabes qué? Muchas veces podemos elegir una profesión que tal vez nos haga sentir ocupados, nos haga sentir importantes, y pues que nos provoque estar todo el tiempo inquietos, ¿sí? O pues podemos escoger un trabajo que donde nos dé tiempo de darle de ser pastor de ovejas, vaya, ¿sí? Ahora, una de las cosas de generalmente cuando son personas muy ocupadas, estas personas que todo el tiempo están inquietas, cuando tienen un tiempo de espacio, de tranquilidad, empieza de repente a ver o a atacar la conciencia. La conciencia nos empieza a hablar, y de repente estas personas, al ver que la conciencia les está hablando, saltan como trampolín y empiezan: no, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque seguramente el estar tan ocupados, el estar tan hiperactivos, pues tiene que ver a lo mejor con una situación interna que está mal en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces estas personas, cuando llegan a esa etapa de estar tranquilos, de repente, no quieren saber nada, o sea, no quieren pensar nada que tenga que ver con su conciencia. Y aquí, bueno, aquí nos están dando, en este versículo anterior, las dos personalidades y las labores que tenían estos dos muchachos. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿Te acuerdas de qué significa Caín? Caín significa adquirir, comprar. Entonces Caín fue el primero en llevarle una ofrenda al Señor de su trabajo, de lo adquirido, ¿ok? En Génesis 4:4 leemos: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y lo más gordo de ellas, y miró el Padre con agrado a Abel a su ofrenda. Ahora, aquí de repente mucha gente: oye, pero ¿por qué si Caín fue quien llevó primero la ofrenda al Señor, y por qué escogió el Señor a Abel? Bueno, aquí la traducción en español no nos ayuda mucho, pero en hebreo dice de una manera más explícita por qué el Padre Celestial escogió a Abel. Y dice que Abel también se trajo. Abel también se trajo. Es decir, que Abel se presentó a sí mismo como ofrenda. ¿Ok? El concepto de entregar un animal en sacrificio implicaba que uno mismo sea entregado al Señor. Incluso ese es el mismo concepto cuando se lleva una oveja al tabernáculo y se ofrecía en sacrificio y luego se quemaba en holocausto, ¿sí? Ahora la pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo le dedicas tú al Señor? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Ya que trabajaste, ya que adquiriste, ya que terminaste,
le das un poco de tiempo libre al Señor, ¿realmente crees que esa es una ofrenda al Padre? Eso te lo dejo para que tú lo reflexiones. Génesis 4, 4, 5. Y miró el Padre con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín se ensañó, quiere decir que se molestó, se enojó, le dio tristeza. ¿Ok? Génesis 4, 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué el Padre Celestial le está preguntando a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Tú crees que el Padre Celestial no sabía por qué Caín estaba enojado? Pues claro que sí sabía. Dios trata con nosotros a través de preguntas para buscar que analicemos cuál es la naturaleza de nuestro corazón, ¿sí? En Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, si uno trata de superarse para el Señor, para el Padre, mejorarse, siempre vamos a ser enaltecidos. Siempre vamos a recibir la aprobación del Padre. Pero si no damos lo mejor de nosotros para Dios, entonces el pecado va a estar a la puerta. ¿Y qué significa? A ti será su deseo. La implicación es que el pecado va a estar acechando. Si no buscamos ser mejores para Dios, el pecado nos va a tratar de oprimir, de controlar, ¿sí? Y aquí sigue diciendo, y nos dice, que nosotros nos enseñorearemos de él. Es decir, a pesar de que el pecado nos va a estar molestando, nos enseñorearemos sobre él volviéndonos a Dios, buscando mejorar para él y así poder vencer. En otras palabras, lo que el Padre está haciendo aquí con Caín es darle una segunda oportunidad de que Caín mejore, de darse a sí mismo para el Padre, ¿sí? El rey David llegó a la ciudad de Jerusalén y quiso comprar un terreno de un jebuseo para construir el templo y establecer ahí la ciudad de Jerusalén. Y este señor, este dueño del terreno, se lo ofreció gratuitamente. Y David dijo: no lo quiero. No quiero un sacrificio que no cueste. ¿Sí? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Abel fue un hombre conforme al corazón de Dios. Se ofreció a sí mismo. Caín solo ofreció lo que adquirió. ¿Ok? Y quizás en este momento estamos teniendo la actitud de Caín. Y el Padre hoy nos está dando la oportunidad de que volvamos a presentarnos como ofrenda, ¿sí? Y tenemos la opción de no repetir la ofrenda. Tenemos la opción de no mejorar, de que no nos importe, de no superarnos para él. Pero el pecado va a estar a la puerta. Nos va a estar acechando para arruinar nuestras vidas, ¿sí? Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le dio una segunda oportunidad a Caín, y el pecado estaba ahí en su puerta. Caín prefirió echarle la culpa a los demás, guardó resentimiento, se enojó tanto que lo llevó a matar a su hermano. Ahora, veamos que el Padre Celestial nos tiene mucha paciencia, y vemos aquí la misericordia de Dios a pesar de eso. En Génesis 4:9, y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate nada más la contestación. ¿Tú crees que el Padre Celestial no sabía dónde estaba Caín? Dónde estaba Abel. ¿Tú crees que no sabía lo que había hecho Caín? Y todavía este muchacho responde de manera grosera: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Padre sabía perfectamente dónde estaba Abel, ¿sí? Porque Dios siempre está queriendo perdonar a través de la reflexión, ¿sí? Y lo que abre la puerta del perdón, ¿qué es? La confesión y el arrepentimiento. Proverbios 18:23: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar? Confesar es ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado es pecado. Es aceptar que el Padre Celestial me dio una oportunidad para ofrecer la ofrenda, que puedo controlar el pecado, que puedo cambiar y enseñorearme sobre el pecado, y no lo hice. Eso es confesar. Y la consecuencia de eso es pedir perdón.
El Padre Celestial no acusó de inmediato a Caín, solo le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y ahí está, con dureza de corazón, respondiendo Caín. Y el Padre le vuelve a dar otra oportunidad en Génesis 4:10, y él le dijo: ¿qué has hecho? Sí, como si el Padre no supiera. Simplemente lo que quería era que Caín confesara su pecado. ¿Sí? Y luego Caín se hizo tonto, no contestó. Y dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí el juicio que viene a Caín está relacionado con la tierra, ¿okay? Dice luego Génesis 4:12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto, y errante y extranjero será en la tierra. ¿Sí? Entonces hay una maldición que está relacionada con la tierra, porque en la tierra se derramó la sangre de Abel. Y bueno, pues hay comentarios que han sugerido que todo lo que está pasando en la tierra, todo lo que ha pasado, que hay desiertos, que hay terremotos, que hay tsunamis, ha sido porque el hombre no se ha arrepentido. ¿Sí? Dice la Escritura que a causa del pecado la tierra está en dolores de parto y anhela la manifestación de los hijos de Dios a través del cumplimiento de la Torah, porque ahí están los mandamientos de cómo debemos de cuidarla y cómo debemos de tratarla, para que la tierra produzca y prospere. Pero pues como no se ha cumplido, pues serán más manifestaciones terribles en la tierra. ¿Okay? Todo ese derramamiento de sangre, toda la violencia, va a traer como consecuencia que la tierra no produzca el fruto que debería de producir. La tierra podría ser muy fructífera. Es más, en Apocalipsis dice que cuando la tierra sea restaurada, va a ser como el jardín del Edén. La tierra sería capaz de producir todo el alimento para toda la población en el mundo entero, pero porque hay desiertos en algunos lugares, es debido a que el pecado, el derramamiento de sangre, nos ha llevado a esta situación actual. Porque se ha hecho mal uso de la tierra. No sé si me di a entender. Génesis 4:13: y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis 4:15: y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Aquí nos vemos que Caín no se arrepiente, sino que se queja con el Señor, y aún así el Padre Celestial le muestra que tiene planes para él y que no va a permitir que lo maten, y le pone una señal. No sabemos cuál señal fue. ¿Sí? Hay muchos comentarios acerca de la señal, pero realmente no sabemos qué señal fue. ¿Sale? Génesis 4:16: salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa errante. Y este versículo nos vuelve a confirmar que Caín no se arrepintió y que salió de la presencia del Señor y anduvo errante. Génesis 4:17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí hay una pregunta que nos hemos hecho y que muchas personas nos hacen. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde salió? ¿Que nomás no era Adán, Eva, Caín y Abel? ¿Que no eran los primeros humanos? Pero aquí surge un detalle muy interesante que nos va a aclarar este dilema. Vete al capítulo 5 de Génesis 5:3. Dice aquí: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y se llamó su nombre Set. ¿Okay? Y vivió Adán 130 años. ¿Okay? Ahora regrésate a Génesis 4:25 y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, dijo ella, a quien mató Caín. O sea, que después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva volvieron a tener otro hijo que se llamó Set.
este sustituyó a Abel. A este hijo lo tuvieron cuando Adán tenía 130 años. Entonces, haciendo cálculos, es probable que Caín tenía 120 años cuando mató a su hermano. ¿Sí? Y podríamos pensar que Adán y Eva en 120 años pudieron haber tenido otros hijos e hijas. ¿Por qué en la Biblia no se mencionan todos los demás hijos e hijas que pudieron haber tenido Adán y Eva? Pues obvio, porque la Biblia no nos va a dar los nombres de toda la gente que han existido, sino también nuestros nombres aparecerían ahí. La Biblia solo nos da los datos de personajes que fueron significativos en la historia de la redención. ¿Ok? Ahora, podemos sustentar esto de que en 120 años fue madre de muchas veces, de muchos hijos e hijas. ¿Por qué? En el siguiente texto, en Génesis 3:20, dice, y llamó a Adán, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Sí? Ahora, solo se muestra la historia de Caín y Abel por algún aspecto significativo, por algún principio espiritual que el Padre Celestial nos quiere mostrar. Ahora, pues entonces quiere decir que Caín pudo haberse casado con una hermana o una sobrina. ¿Sí? Génesis 4:18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Bueno, aquí se sigue viendo que no hubo arrepentimiento de Caín, y vemos aquí, y si analizamos que los nombres de la descendencia no tenían ninguna relación con el Señor, ninguna parte espiritual, ninguna relación íntima con Dios. Uno se llamó fugitivo, fíjate, otro se llamó golpeado por el Señor, otro se llamó muerto por el Señor. Y para aquí ver, Lamec tomó 2 mujeres, entonces llegó a tener históricamente una mujer que procreaba y la otra que era para el placer. ¿Sí? Continuamos con Génesis 4:20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y aquí empezamos a ver que empieza a surgir la ganadería. Luego surge el entretenimiento y el arte en Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Sí? Luego 4:22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Ahora, ¿por qué crees que se empezó a utilizar el bronce y el hierro? ¿Para qué utilizaban esto? Pues para hacer armas. ¿Okay? Aquí surgen las armas de guerra. Génesis 4:23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué significa este pasaje? La Biblia no nos especifica a qué se refiere este pasaje. Hay comentarios rabínicos que dicen que Lamec era un hombre invidente y que quien lo llevaba, lo transportaba, pues era Tubal-Caín. Un día Lamec agarró un arco, una flecha, y lo disparó, y sácatela, que mata por accidente a Caín. Entonces dice que Lamec era la 7ª generación desde Caín, y entonces se cumplió el decreto y fue quitada la señal sobre Caín, y pues ahí cayó muerto. Y al enterarse Lamec de lo que había hecho, se molestó muchísimo y de un golpe, ¡paz!, mató a Tubal-Caín. Ada y Sila se enojaron con Lamec, y por esto dio ese dicho, porque Caín había matado intencionalmente y él lo hizo accidentalmente. Ahora, todo eso es tradición, de esto no habla la Escritura. De lo que sí podamos dar cuenta es de que este señor Lamec fue en contra de los principios establecidos por el Padre, porque el Padre creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y es muy controversial este tema de que si un hombre puede tener muchas mujeres, que si la Torah lo prohíbe o no. Pero lo más sano es irse al principio. En el principio Dios creó a Adán y Eva, a un hombre y a una mujer. Y Pablo que nos dice, Shaul, el apóstol, en 1 de Timoteo 3:1 y 2 dice, palabra fiel,
si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Ok? Bueno, continuamos con Génesis 4:25. Leemos de nueva cuenta: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, dice Eva, a quien mató Caín. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. ¿Ok? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En este contexto de distorsión, ¿sí?, de esta generación de Caín, de tanta perversidad, ¿sí?, porque de hecho pues son los que murieron en el diluvio, los descendientes de Caín, murieron por su perversión. Dice aquí, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hay otros comentaristas que dicen que en este momento comenzó a blasfemarse el nombre del Señor, a darle el nombre del Señor a toda clase de ídolos. Y esto llega en el clímax en el capítulo 6 de Génesis. ¿Sí? Llega al clímax ahí, pero antes de que llegue ese clímax, se introduce un repaso, una pausa, un recuento de la descendencia desde Adán hasta Noé. ¿Por qué? ¿Por qué en esa situación tan terrible que estaba pasando el mundo y de que lo que nos narra el Padre Celestial, de repente llegan estos nombres, esta genealogía antes del capítulo 6? ¿Cuál es el propósito de que esté esto en la Biblia? ¿Cuál será? Vamos leyendo Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. A ver, aquí me detengo porque también salta aquí una cuestión importante. ¿Cómo es que vivían tanto? 900 años. Pues simplemente hay que acordarnos que en la etapa previa al diluvio las condiciones atmosféricas eran muy diferentes. Y hay teorías científicas que concuerdan con los relatos de Génesis, porque la Tierra estaba cubierta de una capa de agua que filtraba todas las ondas electromagnéticas. El sol no podía, los rayos solares no entraban, ¿sí? Y eso promovía un clima tropical, y eso también obviamente protegía a los seres vivientes, a las personas pues fueran más longevas. Pero a partir del diluvio las condiciones cambian y drásticamente la longevidad también cambia, ¿sale? Continuamos, Génesis 5:9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Este Enoc es otro Enoc, no es el mismo de la descendencia de Caín, este es otro Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. 5:20. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí nos detenemos, porque aquí esto está impactante. Un hombre llamado Enoc, un hombre que se habla en Hebreos capítulo 11, en el libro de Judas también se menciona, incluso hay un libro muy famoso que es llamado el libro de Enoc, del cual en el siguiente video vamos a hablar. Pero de este hombre no se dice nada más. Es un personaje misterioso que caminó con Dios, ¿sí? En hebreo dice que no caminó con Dios y que de repente ya no estaba, porque el Señor se lo llevó. No se sabe cómo se lo llevó, pero pues de manera literal, yo creo. Simplemente desapareció y punto. ¿Sí? Ya se encontró en la presencia del Señor. Continuamos. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Matusalén es el hombre más longevo de toda la Biblia. Y su nombre significa muerte traerá. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ellos sabían, se les había profetizado que cuando Matusalén muriera, vendría un juicio de Dios a causa de toda la maldad en la que habría incurrido la humanidad. Y la vida de Matusalén nos enseña dos cosas: que la longevidad de este hombre nos hace pensar en la paciencia de Dios, en la misericordia que tuvo para retrasar el juicio sobre la humanidad. Dios estuvo esperando el arrepentimiento. Dios es muy paciente. El Señor esperó 969 años para juzgar a la humanidad. Imagínate ahora, desde la época de Yeshua hasta hoy, van 2000 años, que el Padre Celestial está esperando a que nos arrepintamos. La otra enseñanza es que el Dios tiene límites. Cuando Matusalén murió, pácatelas, vino el juicio contra la humanidad. ¿Okay? Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años, engendró un hijo, llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pregunta: ¿por qué nos da tanto detalle la Escritura en cuanto a toda esta genealogía? ¿Por qué se introduce esto en un ambiente de desobediencia, de perversión? ¿Por qué? Y aquí es algo que yo repito constantemente. La Escritura es Dios hablando, es inspirada por Dios, es sobrenatural. No hay absolutamente nada, un nombre ni un número que aparezca en la Biblia por accidente. Por eso cuando estudiamos las Escrituras hay que tener la misma actitud de dar todo, dedicarle el mejor tiempo posible. Si realmente creemos que este libro es la palabra de Dios, debemos dedicarnos y ser consistentes. Hay que esforzarnos y estudiar. ¿Cuál es la diferencia de estudiar y de leer? Pues un lápiz y un cuaderno. Sí. Tenemos las mejores herramientas para estudiar la Biblia actualmente. Ahora, otra actitud que debemos de tener al estudiar la Biblia es orar. ¿Por qué? Pues obviamente porque va a haber pasajes que no los podamos entender. Pero si los estamos estudiando de manera consistente, con expectativas y oración, tarde que temprano el Señor nos va a mostrar el significado y te va a aclarar esos pasajes. Tenemos que estudiar la Biblia con sumisión, no nada más para adquirir información, sino para actuar en base a aquello que el Señor nos dice que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, volviendo, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué el Padre Celestial nos da esta genealogía? Vamos contestando esto. Leamos Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán tiene que ver con hombres, con la Adamá,
con el polvo de la tierra del que fue tomado. En las Escrituras, específicamente en las cartas de Pablo, se nos habla de que este Adán es una figura de un postrer Adán. Lo que quiere decir es que este postrer Adán cumpliría el propósito que Adán no cumplió. ¿Sí? ¿Quién es este postrer Adán? Yeshua. ¿Ok? Entonces vamos conociendo el significado de los nombres. Adán es igual a Adam, que significa hombre. Luego viene Set, ¿verdad? En hebreo es Shet, S-H-E-T, que significa sustituto. Luego aparece Enos, que en hebreo es Enosh, que significa causa de mortalidad. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es causa de mortalidad? El pecado, ¿no? Ok. Cainán, en hebreo es Keinán, significa adquirir, adquiere. ¿Ok? Mahalalel, que en hebreo es Mahalalel, significa exalta a Elohim. Luego viene Jared, que en hebreo es Yaret, significa descender, caer. ¿Ok? Luego viene Enoch, que en hebreo es Hanoch. Y de allí se forma la palabra Hinu, que significa educar, enseñar, discipular. Luego viene Matusalén, Metushelach, que significa su muerte enviará. Luego Lamech, que es Lemech, significa prominente. Luego viene Noé, que es Noach, que significa reposo, alivio. Si los apuntaste, ahora hay que juntar todas estas palabras, todos los significados. ¿Qué dice? Hombre sustituto, causa de mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Es el pecado. Entonces vuelvo a leer. Hombre sustituto, causa de mortalidad, adquiere, exalta a Dios, desciende, enseña, su muerte enviará al prominente reposo. Esto es el Evangelio. Hombre sustituto, causa de mortalidad adquiere. Yeshua compró, adquirió con su muerte la paga por nuestros pecados. ¿Cómo es posible que en Génesis, 1500 años antes del nacimiento de Yeshua, ya estuviera plasmada la historia de la redención? ¿Cómo es posible esto? Por eso es importante que conozcas las Escrituras. He tenido a veces pláticas con hermanos biológicos y no los hago entender. Vienen de un contexto romano y de repente lo que escuchan en lo que se les ha dicho por tradiciones les tiene una vela tremenda. O sea, cuando les comento algo de esto se quedan así como las caricaturas, se les cae así la lengua y se les desenrolla de la impresión. ¿Por qué? Porque el Señor es el editor de la Biblia. Toda información que aparece en la Escritura es porque Él lo va transmitiendo de manera que al final podamos armar todo el rompecabezas de la redención. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, y con eso termino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites un día más, un video más. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a todas las personas que escuchan esta información, que puedan conocerte, Padre Celestial. Estamos en los tiempos del fin. Que los que están dispersos entre las naciones empiecen a regresar a casa, que empiecen a conocer tu mensaje. Tatúa en sus corazones tu evangelio, Padre. Te lo pido por los méritos y por el nombre de tu Hijo Yeshua.